La historia tuvo lugar exactamente en la delegación Atizapán de Zaragoza, donde vivía en ese tiempo con mi esposo. Estaba embarazada de mi primer hijo. Cerca de la casa donde vivía pasaba un pequeño río, y más arriba se encontraba una secundaria. La verdad es que desde que llegamos a vivir a esa casa, se sentía siempre por las noches un ambiente muy pesado. Por eso era que en la esquina de la casa teníamos colocado el cuadro de una virgen. Cuando faltaba una semana para dar a luz a mi hijo, una señora ya de edad avanzada, que vivía muy cerca de la casa, me comentó que esa mañana habían encontrado el cuerpo de un bebé. Al parecer este había sido chupado por las brujas. La verdad no le tomé importancia. No creí nada de lo que me decía. «Brujas», le contesté. «Sí, como le dije, señorita, pero solo me limité a seguirle la corriente». Llegó el día tan esperado para mí. Di a luz a mi hija en el hospital de Ceilán. Cuando regresé a mi casa sentí el cuarto bastante extraño. Igualmente no le di mucha importancia. Ese día se quedó conmigo mi suegra, pues mi esposo se iba a vender tortillas desde antes de las 6 de la mañana. Después de algunas horas mi suegra se tuvo que ir y mi esposo regresó hasta la tarde. Así pasó aproximadamente una semana. Todo iba aparentemente bien en la casa, aunque yo la verdad no dejaba de sentir ese ambiente tan pesado. Una mañana mi esposo se levantó como de costumbre antes de las 6 para irse a trabajar. Le dije que por favor apagara la luz, pues a mí nunca me ha gustado dormir con la luz encendida. Se despidió de mí como de costumbre, solo que antes me dijo que le pusiera las tijeras a la bebé debajo de su almohada y que la cuidara mucho, pues su mamá decía que podía venir una bruja y hacerle daño. Yo era muy renuente a todo eso. Pensé entre mí, qué bruja ni qué nada. Yo no creo en esas tonterías. Lo único que quieren es asustarme, y solo le contesté que sí. Pasaron solamente algunos 5 o 10 minutos de que mi marido se había ido. Me comencé a sentir muy cansada, con una pesadez en todo mi cuerpo. Solamente y muy apenas sentí el calor de mi hija a mi lado. Un escalofrío me recorría. Quería abrir los ojos, pero estos no me respondían. Como pude saqué fuerzas de mi ser y logré abrirlos por completo. En ese preciso momento, vi a un costado de mi cama, hacia la pared, a una persona muy alta con una especie de capucha que le cubría la mayor parte de la cara. Cuando se quedó viendo hacia mí, me dijo: «Dame a tu hija». Esto con una voz muy ronca y seca. De inmediato le contesté: «No te la voy a dar. Lárgate de aquí. No creo en ti, y no te vas a llevar a mi bebé». Le dije esto de manera tajante. Me llené de más terror, pues no podía ni mover mi cuerpo. Estaba como entumecido, agotado. Este ser se acercaba cada vez más a mi pequeña hija. Yo solo la veía, pues me sentía completamente frustrada de no poder hacer nada. Solo su cobijita no dejaba de brillar. Era como si tuviera una luz propia. En ese preciso momento mi mente logró darse cuenta que en efecto había algo que sí podía hacer. Me puse a rezar con toda mi fe, así como con las fuerzas que aún me quedaban. Pero en ese preciso momento, el vecino que llegaba antes de las 6 hizo su aparición. Era como si Dios hubiera escuchado mis súplicas. Al meter el coche al estacionamiento de su casa, iluminó todo el cuarto y solo vi como esa bruja o aparición abría unas inmensas alas para cubrirse con ellas y se desvanecía en medio de la luz, dejando una horrible pestilencia podrido y azufre en toda la habitación. En ese instante me di cuenta que ya podía moverme. Tomé a la bebé en mis brazos para protegerla, dando casi un salto de mi cama y prender la luz. Estaba empapada de sudor. No daba crédito a lo que acababa de ver. Yo tan incrédula que era todo lo paranormal y ahora me estaba muriendo de miedo. Enseguida, no sé cómo, pero llegó mi esposo. Eran exactamente las 6 de la mañana. Al verme en ese estado me preguntó que por qué estaba así. Le platiqué como pude lo que había pasado, y solo me dijo que era la bruja. Desde aquel horrible episodio de mi vida, no he podido lograr dormirme sin luz, pues me da un terror la completa oscuridad. Ahora sé que las brujas existen,
y estoy segura que solo las oraciones pudieron salvar a mi niña esa mañana. Fue en el año de 1976 cuando ocurrió esta historia. Mi madre tenía apenas escasos 11 años de edad. El lugar donde se encontraba su casa era en un terreno muy grande. Parte de esta se encontraba en obra negra. Ella vivía con sus papás y hermanos. Cuenta que en una ocasión, su hermano el mayor le pidió que por favor ayudara a su mamá a servir la comida. Pero este era un poco autoritario y demandante. Mi madre, como toda niña, obedeció. Pero antes de esto fue a mirarse al espejo, pues cuenta que se acababa de cortar el fleco y andaba muy emocionada. Cosa que a su hermano no le pareció, y cuando éste se acercó a dejar las tortillas a la mesa, le dijo muy molesto que se amarrara el fleco, al mismo tiempo que le metió un fuerte codazo en el estómago. Sin decir nada se salió hacia el patio llorando del dolor que le había provocado su hermano, y solo sintió como poco a poco fue perdiendo las fuerzas hasta caer desmayada, justo al lado de un coche que era de su abuelito. Mi madre dice que en su desmayo, ella sintió como algo se fue elevando por encima de su cuerpo, y veía en completo asombro cómo su cuerpo se quedaba en el suelo tirado. Ella asegura hasta ahora que fue su alma la que se desprendió en aquel momento. Sentía muchísimo frío y se adentraba como a un lugar oscuro, lleno de sombras que la sujetaban con fuerza, pero ella luchaba contra ellas. Gritaba que la dejaran en paz. Esas sombras eran más negras que la propia noche, con unos enormes ojos profundos de color rojo y unas garras afiladas que la lastimaban. Pero cuando sentía que ya no aguantaría más, de pronto vio una luz. Esto la alentó y le llenó de fuerzas para seguir subiendo y dejar atrás a esos horribles seres. En ese preciso momento, cuenta que llegó a lo que parecía un enorme bosque, lleno de árboles que le inspiraba mucha paz. Ya esas sombras habían quedado atrás. Se sentía tranquila, pero le llamó mucho la atención que en medio de aquellos árboles se encontraba uno aún más grande y frondoso que todos los demás ahí, con un tronco muy grueso. Enseguida se acercó hasta él. Al voltear hacia el otro lado, vio lo que parecía ser una persona a lo lejos, con una vestimenta bastante extraña. Era como una sotana, pero también traía consigo una túnica. Ella sintió miedo de aquel ser, por lo que intentó esconderse de él, pero cuando giró su cabeza hacia el otro lado del árbol, sintió como alguien tocaba suavemente su hombro, y no podía creer. Era el mismo hombre que acababa de ver. Ya cuando estuvo más cerca, pudo ver que este hombre tenía una barba muy larga, el pelo rizado y que se parecía mucho al Sagrado Corazón de Jesús. Este le sonrió para luego preguntarle que qué era lo que estaba haciendo en ese lugar. Mi madre le respondió que no lo sabía, que solo recordaba que estaba ayudando a su madre en la cocina, pero que su hermano le había dado un fuerte golpe en el estómago, para después desmayarse en el patio. De nueva cuenta, con una dulce sonrisa, este hombre le dice a mi madre: «Vete, pequeña, que yo aún no te he llamado». De un momento a otro despierta y se da cuenta que ya no está en el patio tirada, sino en la cama recostada y rodeada de toda la familia llorando, y con varias veladoras prendidas a su alrededor. Todos se miraban con asombro y espanto de verla despierta, cuando para ellos ya llevaba todo el día sin vida, pues le contó a su abuelita que cuando la encontraron en el patio, estuvo un rato pataleando y diciendo que la dejaran en paz, para después simplemente quedarse quieta y sin pulso a la vez. Fue cuando la dieron por muerta. Todos regañaron a su hermano, en especial su abuelita Rosa. Le dijo que nunca más le volviera a pegar a ninguna de sus hermanas. Semanas antes de que le ocurriera todo esto a mi madre, recuerda mucho a un maestro de su escuela, el cual les dijo que Dios no existía, y que la religión católica solo era un invento para sacar dinero a las personas, y ella en su ignorancia lo llegó a creer. Pero después de esa experiencia puede asegurar que Dios existe y que fue Él quien la mandó de regreso a esta tierra para seguir con su familia, por lo que le estará eternamente agradecida y confía en Él. Actualmente mi madre lleva 8 operaciones, y gracias a Dios aún la podemos disfrutar, pues Él es quien solo puede decidir cuando tu vida termina.
El señor Juan era un campesino muy humilde. Estaba casado con doña Flor, quienes tenían 2 hijas, una de nombre Fernanda y la otra Luz María. Eran una linda familia muy trabajadora, pero como todo en la vida, no siempre las cosas son como uno quiere. Él estaba cansado de tanta pobreza ya, por lo que un día de plano se decidió y habló con su esposa. Le propuso que se fueran a vivir a Aguascalientes. Su mujer, aún con mucho miedo por el cambio, aceptó apoyarlo, y esa misma noche cargaron sus burros y una pequeña carreta que tenían, para partir por la madrugada. Caminaron por varios días y noches, con la ilusión de una vida mejor. Esa ferviente fe era lo que los mantenía de pie. Don Juan siempre estaba alerta para no ser interceptados por bandidos, y por las noches buscaba algún lugar apartado para descansar, siempre protegiendo a su familia. Después de caminar por largo tiempo, llegó a una hacienda que se encontraba en Ventulia, Jalisco. Ya no contaban con alimentos para continuar con su viaje, por lo que quiso parar y pedir algunos víveres y poder continuar rumbo a Aguascalientes. El hacendado llamado Don Francisco le ofreció trabajo y una pequeña casa, pues él quería a alguien que lo ayudara en la hacienda. Don Juan aceptó muy gustoso la oferta. Se quedó a trabajar con él. Cuando pasaron algunos años, Don Juan se ganó la confianza de Don Francisco, al grado de llegar a ser su mayordomo. Sus niñas iban creciendo muy sanamente, además de que eran muy inquietas. Un día las niñas le pidieron permiso para que las dejara ir a jugar a las campanas. Él les preguntó primeramente que qué era eso de las campanas, que dónde se encontraba. Ellas, muy alegres e inocentes, les dijeron que era rumbo al arroyo, en un lugar muy plano. Él pensó que las campanas eran algunas flores que se llamaban así. Las dejó ir a jugar. Pasaron las horas y ya era muy tarde. Las niñas no regresaban. Él sin dudarlo fue a buscarlas, y al llegar miró a sus hijas riendo y jugando sobre una piedra que estaba cerca del arroyo. Muy intrigado se acercó hasta las niñas, notando que esa piedra se movía de un lado a otro y provocaba un sonido como de pequeñas campanas. Verdaderamente sorprendido de aquel hallazgo, tomó a sus hijas y se fue a su casa. Al día siguiente fue con pala y talacha en mano. Quería ver qué era aquel ruido que provocaba esa piedra. Al comenzar a cavar, se encontró con una pequeña cueva, la cual tenía barriles llenos de monedas de oro. La madera de los barriles estaba ya bastante podrida, así que al subirse las niñas a la piedra, este se quebraba y dejaba caer las monedas. Era por eso aquel ruido. El señor Don Juan tomó una gran cantidad de monedas de oro y el resto lo volvió a tapar, tratando de que no se notara nada. Con el tiempo sacó todo el oro y le compró la hacienda a su patrón. Le comentó que el dinero era producto de una herencia, y hasta el día de hoy, créanme que los descendientes de Don Juan son los actuales dueños de esa hacienda. Cuando me mudé al departamento en el estado de California, sucedieron una serie de cosas terribles, pero una en particular te voy a relatar hoy. En ese tiempo mi esposo trabajaba de noche, por lo que mis hijos y yo nos quedábamos solos después de las 8. Era muy común escuchar cómo se rompían los platos, se azotaban las puertas, pero cuando íbamos a ver nada estaba roto. Todo se encontraba en completo orden. Sentía como alguien o algo muy pesado se subía a mi cuerpo y no me dejaba mover ni hablar. Solo podía rezar en mi mente, y así era como poco a poco esto iba pasando. Un día, ya casi para dormir, me metí a bañar. Mi hijo, el más grandecito, se quedó en la sala. En ese tiempo tenía 12 años, recuerdo. Iba hacia su cuarto, cuando de pronto miró de reojo hacia el mío, y pudo ver la silueta de un hombre sentado en mi cama, con la mano cubriéndose la cara. La luz de mi cuarto estaba apagada, solo era una pequeña lámpara la que alumbraba suavemente. El pobre se quedó inmóvil, sin siquiera poder hablar. Cuando salí de bañarme lo vi en el pasillo parado, todo aterrado. Solo me apuntaba con el dedo hacia mi cuarto. Enseguida lo rocié de agua bendita y comencé a decir una oración. Solo así fue como se fue recuperando de la impresión y pudo contarme lo que había visto. Yo me llené de miedo también. Esa noche era casi imposible dormir.
No sé hasta qué hora pude conciliar el sueño. Esto me llevó a una horrible pesadilla, donde apagaban todas las luces de mi casa, para enseguida escuchar llegar a mi esposo por el pasillo, y me decía: «Abre la puerta del cuarto de los niños». A mí me parecía bastante extraño que me pidiera eso, pues él siempre que llegaba por las mañanas lo que menos quería hacer era ruido para no despertar a los niños. Por lo que yo, incrédula, le pedí que prendiera la luz, esto para ver que realmente fuera mi esposo. Él, al darse cuenta que no le creía que fuera él, se enojó mucho y me tomó de los cabellos, para después aventarme con violencia al piso. En ese preciso momento fue que pude verle los pies, y estos tenían unas garras enormes. Pude darme cuenta que era un engaño. Este ser me decía de muy malas palabras, además de que repetía que los niños eran suyos, que se los iba a llevar. En ese momento yo no me podía mover otra vez. Era como si una fuerza sobrenatural me mantuviera atada, y de nueva cuenta en mi mente comencé a decir la oración de la Magnífica, que de pequeña mi abuelito me había enseñado. Esto decía él que era muy poderosa. Al momento cuando yo comencé a decirla, créanme que ese ser dio un gran grito desgarrador, y salió de mi recámara diciendo un montón de injurias. Al momento que pude reaccionar, me di cuenta que no era del todo una pesadilla, pues raramente me encontraba en el piso tirada, y me puse a llorar de la desesperación e impotencia que todo eso me causaba. Llegaron mis hijos y preocupados querían saber qué era lo que pasaba. Cuando llegó mi marido le conté todo a él. Me dijo que nos mudaríamos de aquel lugar. De inmediato le llamé a mi mamá. Yo soy originaria del estado de Michoacán. Años atrás me había separado de mi expareja, el padre de mis hijos, pues él era muy violento. Siempre que podía me maltrataba. Tenía un tiempo que lo habían deportado por andar en malos negocios. Quise que mi madre estuviera enterada de lo que me estaba pasando. Ella, llorando, me dijo que ese hombre tenía una semana que había ido a su casa, reclamando que los hijos eran de él, y que en cualquier momento, si no se los daba, me los quitaría, amenazando a toda mi familia, y que si fuera lo último que hiciera en su vida, me los iba a quitar. Escuchar todo aquello me llenó de mucho más miedo. No lo puedo negar. Esto sumado a que conocía a su familia. Sabía que son muy creyentes a las brujerías. Mi madre, en su desesperación por ayudarme, acudió con una bruja blanca, una señora muy conocida por ayudar a las personas. Le puso al tanto de lo que ocurría en mi casa, y ésta le dijo que tenían a mis hijos entregados al mismo innombrable, que por eso él venía por ellos, pero él no podía entrar a su habitación, porque yo siempre, al cerrarles la puerta todas las noches, les hago una cruz por fuera y eso a él lo detiene. Por eso quería que yo le abriera la puerta. Ella le dijo que prendiera 4 veladoras blancas en el centro de la casa, en una bandeja de agua, pero que una de las 4 la prendiera desde mi cuarto, y comenzara diciendo que esa era mi casa, que no había dado autorización para que él entrara, que la Virgen de Guadalupe reinaba en ella, al mismo tiempo que iba rociando con agua bendita por donde yo pasaba, hasta llegar a la puerta y así hasta sacarlo, abriendo la puerta otra vez y cerrándola rápidamente. Tendría que dejar que se consumieran todas las velas. Así lo hice con toda la fe, puesta en mi Dios Todopoderoso, que me ayudaría a terminar con todo aquello. Esa noche tuve un sueño muy particular. Veía 2 niños pequeños jugando en mi casa. Uno era moreno y el otro muy blanco, con el pelo rubio y ojos azules. Este último corría por toda la casa. El otro morenito trataba de alcanzarlo. El niño blanquito corrió rápidamente hasta salir de la casa, y claramente veía cómo el otro también lo seguía, hasta rodear el departamento de al lado. Cuando yo miré esto, me dirigí de inmediato a cerrar la puerta de mi casa. Cuando casi la estaba cerrando, el niño morenito volteaba hacia mí, y con una mirada de odio corría para volver a entrar, pero yo no lo dejé. Cerré fuertemente la puerta. Él pegaba de gritos e insultos, hasta que se calmó y dejaron de escucharse. A la mañana siguiente llamé a mi madre y le conté sobre ese sueño. Me dijo que el niño blanquito era la veladora que prendí, y el moreno era la maldad que había en la casa, pues mi exmarido la había mandado. Pero gracias a Dios todo terminó muy bien, aunque no puedo decir lo mismo de él. A pesar de todo lo que me hizo, nunca le hubiera deseado nada malo. Es el padre de mis hijos,
el mejor regalo de mi vida. Pero quien actúa con malicia tarde que temprano se le regresa, y él lo vivió en carne propia, pues su padre quedó mal de la cabeza, y él ni se diga. Está enfermo y anda como un vagabundo por las calles siempre alcoholizado. En el año 2000, una amiga de mi mamá y su familia se mudaron a una nueva casa en la colonia Buenavista, en la ciudad de Silao, Guanajuato, aunque ya era de su total conocimiento de que en esa casa espantaban. Los vecinos así lo decían. Una tarde la amiga de mi mamá, Pascuala, llegó a su nuevo hogar y al entrar se dirigió a la cocina. Observó algo extraño. Debajo de una silla estaba una olla de color dorado. Era muy bonita y brillante. Rápidamente le habló a su nieta Cristina para que viniera a ver lo que ahí se encontraba, pues ese objeto ella jamás lo había visto ahí. Al llegar Cristina le cuestionó que de quién era esa olla que se encontraba debajo de la silla, pero al voltear, para su gran sorpresa, aquella olla había desaparecido. Juana, la hija de la señora Pascuala, tenía muchos periquitos en su casa. Como es la costumbre, estaban en jaulas. Hugo, su hijo, tenía un gallo de esos de raza muy pequeña. Una noche serían las 2 o 3 de la mañana. Todos dormían, pero de pronto un alboroto despertó a Juana. Se escuchaba como si alguien estuviera golpeando y azotando a los pericos con todo y jaula. Aún así, con lo que oía, Juana no quiso levantarse, pues el temor era muy grande. Dijo que sabía que alguien estaba ahí golpeándolos y que los encontraría lo más seguro sin vida. Por la mañana muy temprano, cuando despertó, lo primero que hizo fue ir a revisar la jaula, y sorpresivamente los periquitos aún dormían tranquilamente, como si nada hubiera ocurrido. Esa misma noche contó que se escuchaba como alguien arrastraba un cajón bastante pesado por toda la casa. Un día invitaron a Juana a una fiesta. Toda la familia asistió. Cuando llegaron, la esposa de su hijo Hugo dijo que había olvidado los biberones de los niños. Hugo dijo que él regresaría por ellos. Cuando llegó a la casa, los tomó de la mesa. Antes de regresar a la fiesta, fue a buscar al gallo para darle de comer, pero no lo encontró. Al buscarlo, logró hallarlo minutos después en una esquina de la casa. Varios días atrás, Hugo observó que el gallo picoteaba parte de la pared. Vio además que había una foto muy rara que sacó de ese agujero. Ahora el gallo estaba sin vida en ese mismo lugar. Pero eso no era todo. Su cabeza estaba metida en el agujero, y a un lado había más fotos. Eran de hombres. Se miraban muy viejas y en mal estado. A un lado de estas se encontraba una hebilla de cinturón, con la cara del innombrable. Hugo sacó la cabeza del gallo. Quedó desconcertado al mirar aquello, pues el cuello del animal medía algunos 30 centímetros. Se asustó tanto que salió corriendo de la casa. Al día siguiente, Juana se levantó muy temprano para ir al molino. Al estar despierto Hugo viendo la televisión, le dijo que le encargaba a los niños, pues estos aún dormían. Cuenta Hugo que no pasó mucho tiempo, cuando escuchaba cómo arrastraban un pesado cajón. Al voltear hacia la puerta, vio a una mujer vestida de gitana parada junto a esta. La mujer le dijo: «Hugo, dame a la bebé pequeña. A cambio te daré este cajón lleno de dinero». Hugo con mucho miedo le respondió que no se la daría y que se fuera de la casa. Cuando Juana llegó, Hugo le contó lo sucedido y le dio mucho miedo. Desde ese mismo día, a partir de las 6 de la tarde, cuentan que todos los días pueden ver a la gitana parada detrás de una cortina transparente. Esta mujer flota y no se le ven los pies. Todos los hijos de la señora se iban a trabajar desde muy temprano. Solo se quedaba ella con su nuera y sus nietos. A partir de las 6 de la tarde, se salían todos a la calle pues tenían miedo de ver a la gitana. Esperaban hasta que llegaran los hombres del trabajo para poder entrar. Algunas veces cuentan que no alcanzaban a salirse pronto y se tenían que encerrar en uno de los cuartos muy asustadas. Leían la Biblia esperando que no se apareciera más aquel espectro, pero no funcionaba pues seguían viendo la figura de la gitana a través de la cortina de la habitación. Un día se salieron antes de las 6 de la tarde. De pronto comenzó a llover y no tenían con qué tapar a los niños. Cuentan que estaban dos jóvenes parados en la esquina conocidos del barrio,
y se arrimaron a ellas. Les preguntaron que por qué no entraban a la casa, pues los niños estaban mojando. A esto Juana les respondió que no podían entrar porque la casa estaba embrujada. Ellos valientemente se ofrecieron a entrar. Dijeron que ellos no creían en eso. Se metieron por la parte del patio, pero en cuanto se subieron a la barda, alguien les comenzó a arrojar piedras sin saber de dónde venían. Segundos después de repente vieron que una mujer vestida de gitana era quien les arrojaba las piedras. Asustados saltaron desde la parte más alta de la barda. Uno de ellos se lastimó severamente una pierna y el otro un brazo. Se fueron casi llorando del susto y del dolor. Al poco tiempo llegaron los hijos de Juana y entraron todos a la casa, contándoles lo que había sucedido. La amiga de mi mamá contó que su hija Juana al día siguiente salió a barrer la calle. También lo hizo el vecino, que era un hombre muy pobre. Él le preguntó a Juana que si era verdad que allí asustaban, pues dijo que se decía que en esa casa había mucho dinero enterrado. Juana le respondió que sí, pero que ella no sabía la razón. El señor le dijo a Juana: dígale a quien los espanta que yo sí quiero el dinero. Así dejaría a mi familia bien aunque me lleve con ella. Un par de semanas después a esta plática, el vecino de Juana comenzó a fincar varios cuartos en su terreno y dicen se compró un par de carros nuevos. Solo que la suerte no le duró mucho tiempo. A los 3 meses el señor falleció, así como él mismo lo había dicho. Se dice que se lo llevó la gitana. Juan y toda su familia mejor se fueron de esa vivienda. Al pasar el tiempo se enteró de casualidad que fue un conocido quien se mudó a esa misma casa, pero que al primer mes de habitarla, un miembro de la familia murió. Se cuenta ahora que desde que Juan y su familia decidieron abandonar la casa, un miembro de la nueva familia que la rente muere. Después de mucho tiempo se supo que en esa casa vivió una gitana. Ella trabajaba el tarot. Se decía que cuando a ella le gustaba un hombre, hacía hasta lo imposible para que se fijaran en ella, pero que si no lo hacían, conseguía fotos y los embrujaba. Esas eran las fotos que encontró Hugo aquella tarde junto al gallo. Soy conocido por mis amigos como el Toño. Esta historia me sucedió hace apenas 1 año y medio atrás. Yo soy camionero. Una noche me encontraba viajando en mi camión Kenworth, en una carretera en la cual han sucedido muchos accidentes. Así me lo han contado también algunos colegas. Serían alrededor de las 2 de la mañana, cuando de repente vi como un auto blanco me rebasaba. Realmente a esto no puse mucha atención, pero un par de minutos después, me acordé de una historia que me platicaron unos compañeros. Cuentan que una vez, un auto blanco en el cual iba una pareja de novios, volcó y los dos perdieron la vida. En eso pensaba mientras escuchaba música. Algunos kilómetros más adelante, veía cómo el mismo auto blanco se volcaba a un lado de la carretera, por lo cual sin pensarlo 2 veces detuve el camión y bajé a ayudar. Pero mi sorpresa fue grande al revisar el interior del carro. Ahí no había absolutamente nadie. Estaba vacío. Llegué a creer que tal vez el conductor pudo salir disparado por el parabrisas tras el impacto. Decidí buscar alrededor de donde había quedado el carro, pero igualmente no encontré a nadie. Regresé al camión y tuve la intención de llamar a las autoridades. Fue cuando vi a una persona parada a algunos metros del carro. Le grité si necesitaba ayuda, pero no respondió. Caminé algunos pasos y fue cuando volteó a verme. Era un hombre con una cara horrible, descarnada. Su mirada parecía perdida. Salí corriendo en dirección al camión. Nervioso intenté arrancarlo, pero este no encendía. Aquel ser caminaba hacia mí. Desesperadamente lo intenté varias veces más hasta que por fin logró encender, y me retiré lo más rápido que pude de ahí. Algunos 3 kilómetros adelante me detuve en una gasolinera. Me bajé al baño y ahí me encontré con unos colegas. Al verme tan pálido me preguntaban que qué me pasaba. Como pude les platiqué lo que acababa de presenciar. Creí que pensarían que estaba loco o que me había metido algo, pero me dijeron que me creían, pues ya muchos otros camioneros habían visto lo mismo en ese preciso lugar. En otra ocasión, hace algunos 6 meses apenas, igualmente manejaba mi camión. Siendo la 1:30 de la mañana,
Me orillé a descansar un rato y a cenar. Terminando me fui a dormir al camarote. No habían transcurrido ni 5 minutos, cuando noté que el ambiente se puso demasiado frío. Creyendo que había dejado el clima encendido a una temperatura muy baja, me levanté a revisar. El clima estaba a una temperatura normal. Aún así pensé que tal vez estaba fallando, y sin tomar mayor importancia me volví a dormir. Minutos después a esto algo me despertó. Eran unos ruidos como si golpearan la puerta del camión. Pensé que eran los federales por estar allí orillado, pero al asomarme no era nadie. Decidí bajar empuñando una lámpara y un cuchillo que siempre portaba por seguridad. Me asomé aluzando hacia la parte de atrás y vi una silueta, aunque al ir a revisar de cerca, ya no había nadie. Había desaparecido de la nada. Volví al camarote y me recosté. Fue en ese momento que pasó algo sumamente extraño. Pude sentir como alguien me rasguñaba. Asustado ahora sí volví a bajar para revisar la cabina. Al aluzar hacia la llanta derecha delantera, vi que estaba una cruz ahí. Lo más seguro es que alguien falleció en ese lugar y le molestó mi presencia. Aún con escalofríos me subí al camión y me marché de ahí. Hasta el día de hoy es lo único paranormal que he experimentado a lo largo de las carreteras que me han tocado recorrer en el país.